Hola, ¿qué tal? En esta ocasión visitamos este lugar en Sequoia National Park llamado Morro Rock, que es una roca a más de 6,000 pies de altura. Debo mencionar que por alguna razón en esta ocasión el acceso a los carros estaba cerrado, entonces estaban disponibles estos autobuses que podemos ver aquí. Son completamente gratis y salen donde está el museo y lo llevan directamente hasta la entrada o el inicio del Morro Rock. El camino es corto, de ida fue bastante corto, y eso sí, las curvas muy pronunciadas. Eso es destacable que las personas que conducen esos autobuses son bastante diestros. Llegamos al lugar y como podrán ver es un lugar muy bonito, más de 6,000 pies de altura, 360 escalones, más algunas pendientes, más algunas rampas y algunas partes un poquito más planas, pero las vistas son impresionantes. Cabe mencionar que son muy puntuales en la información acerca de la seguridad en el lugar, porque pues es un lugar muy alto y también pues tiene partes peligrosas. Hay unos rieles de metal que uno tiene que estar muy pendiente de no resbalar. Si llevan niños deben tener mucho cuidado con ellos y tratar de asegurarse de que no se resbalen, de que no se tropiecen, de que no corran. Como pueden ver desde un inicio, cuando empiezas a subir ya las vistas son preciosas, hay que disfrutarlas. Empezamos la subida de Morro Rock, primera flight de escaleras, ya me cansé. Debo confesar que algo que me alentó mucho es que, como pueden ver, gente venía bajando y se veían de lo más tranquilos, y había gente ya de edad avanzada, había gente muy joven, de modo que tomamos confianza y dijimos, pues sí se va a poder. Cabe destacar también, como pueden ver en las imágenes, hay bastante gente en el lugar, es muy concurrido, están continuamente llegando autobuses con más personas. Sin embargo, las personas muy respetuosas, muy conscientes, tratando de mantener la distancia en la medida de lo posible, porque como pueden ver el sendero es muy estrecho, pero entre más subimos las imágenes se van tornando más bellas, y por lo inclinado que pueden ver de las escaleras se vuelve cansado, además de lo peligroso que es estar en la orilla de la roca, aunque está la protección del barandal, pero como se puede ver sí hay un cierto vértigo. Échale, hasta arriba. Cámara, enséñales. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Eso.
aquí ya estamos llegando al tramo final. Parece que son las últimas 2 secciones de escaleras. Después vendrá una rampa inclinada y llegaremos a la tan ansiada y esperada meta, que es la cima de la roca. Y para este momento, déjenme decirle, esta es la rampa que les decía, ya se resiente un poquito, las piernas empiezan a resentir el cansancio, pero vale la pena, vale completamente la pena. Un par de semanas después de que grabamos este video, después de este paseo, iniciaron una serie de incendios en el parque de Sequoia, lo cual es sumamente triste a nuestros ojos, pero aquí pudimos aprender que los incendios forestales forman también parte de la vida del bosque y son esenciales para el crecimiento y el sostenimiento de este. Así que, cosas que aprendimos allá. Y para concluir, solamente quiero dejar muy claro que no puedes venir a Sequoia y no tomar este paseo porque es emblemático y va a ser inolvidable. Así que pues te invito, si vienes a Sequoia, si vas a Sequoia, visita Moro Rock, muy recomendable. Y si te gustó el video, pues dale like y suscríbete para que puedas estar al pendiente de más videos que vienen. Gracias, bye.